En el contexto actual en el cual las economías basan su crecimiento por procesos de explotación y uso de combustibles fósiles, debemos plantear las posibles soluciones para mitigar el cambio climático. Como ya lo han venido haciendo algunos países y congresos como el de Kioto, el día de hoy buscaremos las posibles soluciones para mitigar el cambio climático. Empezaremos con la definición de los conceptos básicos, cómo definimos mitigar y realizaremos un contraste en cada situación que atraviesa el mundo. La mitigación del cambio climático es la acción de disminuir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, con el fin de reducir los efectos potenciales del calentamiento global. La mitigación se basa en una serie de acuerdos complejos entre los países y solicita acciones concretas que implicarían actuar para minimizar los efectos del cambio climático. Entre ellos, la mitigación propone la reducción de las concentraciones de gases de efecto invernadero, ya sea mediante la disminución de sus fuentes o aumentando su almacenamiento. Entonces, ¿qué son y por qué se incrementan los gases efecto invernadero? Bueno, hay una serie de gases que son fundamentalmente el dióxido de carbono, que en los últimos 100 años su incremento en la atmósfera ha sido absolutamente exponencial. Es decir, había una concentración de alrededor de 280 partes por millón y de pronto en el último siglo se incrementa de manera muy importante. Entonces la pregunta es, ¿por qué se está incrementando? ¿Qué está haciendo que haya más dióxido de carbono en la atmósfera? ¿Qué ha ocurrido para que esto sea así? Bueno, pues actividades humanas. Hay un consenso de que, uno, esto es el producto de la actividad humana desde la revolución industrial. Dos, es producto de la emisión de gas invernadero por diversas formas, desde la combustión de materiales energéticos fósiles hasta la deforestación de bosques, selvas, etcétera, en el mundo. ¿Cuál es la relación que guarda el crecimiento económico con la extracción y uso de recursos fósiles como fuentes energéticas? Si es posible o no crecer sin emitir, no es posible, pero lo que sí es posible es crecer y emitir menos. Es un problema que tiene que ver con tecnologías, básicamente, y en todo el proceso productivo, en el uso de energía. La composición del abanico de fuentes energéticas en todos los países del mundo están más cargadas a los combustibles fósiles, es decir, petróleo y carbón. No resulta fácil cuando sabemos que una molécula de CO2 mandada a la estratosfera tiene una vida de varios siglos, entre varios siglos y un milenio. No podemos bajar eso de ahí, por lo menos no tenemos ninguna tecnología para bajar eso de ahí, que ni siquiera visualizada en el futuro. Lo que podemos hacer es reducir la tendencia de daño y los costos por cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la reducción de emisiones de gas de invernadero. Sin duda alguna que sí. ¿Cuáles son entonces las medidas que debemos tomar para mitigar el cambio climático? El uso de las energías renovables en sustitución de combustibles convencionales. La promoción del ahorro y uso eficiente de la energía. El uso de combustibles menos contaminantes. El manejo sustentable de los recursos forestales. El uso masivo del transporte público en sustitución de vehículos particulares. Sustitución y uso de materiales de construcción que conservan o ahorran la energía en el hogar. Mejor manejo o aprovechamiento de residuos. ¿Cuál es la afectación que generan países con alto grado de industrialización? En el 92 nadie preveía un auge económico como el que ha experimentado China. En ese plazo, China se transformó en el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero.
¿Quiere decir que China es la culpable del cambio climático? Bueno, obviamente no, porque si uno ve otros indicadores, no solo la magnitud de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también, por ejemplo, la magnitud de la población de China, pues encontramos con que, claro, las emisiones per cápita de China siguen siendo muy inferiores a las de los países desarrollados en general. La suma hoy sobre la mesa de todos los esfuerzos que se están planteando por países desarrollados y en desarrollo en términos de reducción de emisiones, aún un cumplimiento estricto de todas esas propuestas de mitigación, algunas de las cuales, por cierto, están condicionadas a una serie de cuestiones políticas y financieras, aún así no colocaría al planeta en una trayectoria de cumplimiento o de no rebasar esos famosos 2 grados centígrados o esos 450 partes por millón. Si llegásemos a una situación en la que la temperatura promedio de la Tierra alcanzara 2 o 4 grados centígrados, nadie sabe exactamente cuál es el umbral, pero hay un umbral cerca de esos valores en los que habremos perdido el control del clima. Habremos perdido el control de nuestro futuro. Y tendríamos ya simplemente que adaptarnos pasivamente, reactivamente, a lo que la naturaleza, ya con sus propias leyes y sus equilibrios, nos imponga. Pero, ¿qué funciones cumplen los bosques y océanos para reducir el carbono? Los árboles son, además del plancton oceánico, los principales sumideros naturales del planeta, esenciales para el ciclo de carbono. Estos acumulan enormes cantidades de carbono en la madera y en el ecosistema a través de la fotosíntesis. Absorben CO2 de la atmósfera, almacenan una parte del carbono tomado y devuelven oxígeno a la atmósfera. Sin embargo, la principal amenaza a estos pulmones es la deforestación. El papel de los bosques podríamos decir que es un papel dual. Uno, en el sentido de que gracias al proceso fotosintético, los bosques pueden capturar dióxido de carbono y algunos otros gases de efecto invernadero. Capturarlos, atraparlos y dejarlos en su base, ¿verdad? Ese es uno. Sin embargo, la estrategia REDD de reducción de emisiones por degradación y deforestación tiene otro sentido importante y muy interesante. Se estima que a nivel mundial entre el 15 y el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene precisamente de cambios de uso del suelo. Cambios de uso del suelo hacia la agricultura o la ganadería a través de quemas de bosques y selvas, o bien la degradación del bosque para consumo de leña combustible y demás. REDD es un acrónimo que quiere decir reducción de emisiones por deforestación y degradación evitadas. Esto quiere decir que es un mecanismo a través del cual se pretende incentivar y financiar acciones que tengan como impacto una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de una deforestación evitada y una degradación evitada de los bosques. Una de las potenciales propuestas para poder mitigar el cambio climático es el impuesto al carbono. Recientemente el Congreso mexicano aprobó una ley que le pone un impuesto a los combustibles fósiles por su contenido de carbono y su eventual lanzamiento, emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esos son los gases que causan el calentamiento global y que pueden generar el cambio climático. Es un paso muy importante porque ahora están pagando alrededor de $3-4 por tonelada de CO2, tanto la gasolina, el carbón mineral, el diésel, el coque de petróleo, el combustóleo, el butano, el propano, el gas LP, todos estos combustibles fósiles van a estar pagando un impuesto al carbono, el cual lo que va a hacer va a generar gradualmente incentivos al ahorro. Al ser más caros los combustibles fósiles, la gente va a tender
a ahorrarlos, a eficientar su consumo, a invertir en mantenimiento, en equipo, instalaciones, procesos productivos que vayan ahorrando carbono. Espacios diseñados como estos vamos a realizar continuamente para generar conciencia, poder mitigar el cambio climático o adaptarnos al mismo. Agradecemos a las instituciones que nos facilitaron las entrevistas previamente realizadas y participantes en este podcast. El siguiente podcast trataremos de la adaptación al cambio climático.